Esta clase es la clase número 2 del módulo de Investigación y Cultura Arquitectónica del taller del primer semestre del año 2022 y la vamos a destinar a algunos de los problemas que tienen que ver con un tema que nosotros venimos trabajando en el taller referido a la morfología urbana. ¿Por qué? Porque consideramos que los proyectos arquitectónicos que se elaboran tienen que responder de una manera sustancial al sitio y al contexto donde se ubican. No creemos en una arquitectura que no sea coherente con las leyes geométricas o las leyes formales y funcionales de su contexto, ¿no? En ese sentido, nosotros tenemos que ser respetuosos de la ciudad, tenemos que ser respetuosos de generar una arquitectura que tenga consistencia y que sea particularmente agradable o que sea particularmente respetuosa de ese contexto, ¿no? Entonces, en la primera parte de la clase vamos a ver lo que sucede con los objetos arquitectónicos y la manzana urbana. La manzana es una parte de la ciudad a la cual nosotros le damos una importancia fundamental, y creemos que en el sitio de trabajo que hemos elegido hay que generar propuestas urbanas de una manzana sustentable que sea coherente con esa ubicación de la ciudad, ¿no? Entonces, acá están mencionados cuáles son esos aspectos de la morfología urbano y arquitectónica, y en particular las manzanas y calles, ¿no? Entonces, la clase se inscribe en esa preocupación del taller, ¿no? Analizar el paisaje urbano a partir de observar la morfología de nuestras ciudades, y por eso proponemos hacer consciente que a los alumnos que los objetos arquitectónicos proyectados sean y deben ser y tener una relación adecuada y respetuosa con la ciudad. Nos interesan también revisar algunos de los conceptos de diversos autores que han realizado trabajos que tienen que ver con la morfología urbana, como Kevin Lynch, Gordon Cullen, ¿no? Y Ernesto Samper también, con su libro Espacios Recintos, que nos dan muchas herramientas para poder analizar el paisaje urbano de una manera creativa y una manera ordenada, ¿no? Esto lo venimos trabajando ya en el taller, la metodología sobre los sistemas arquitectónicos, los recintos, los espacios urbanos, el entender de que la vivienda, el entender de que el habitar va ligado también al producir, y sobre todo con las nuevas tendencias que tienen que ver con la nueva conformación social, la nueva conformación de familias, de familias diferentes, ¿no? Entonces, hemos ordenado esta clase en dos partes. La primera, que contiene algunos elementos sustanciales de la manzana urbana, y la otra parte que la vamos a destinar a las calles y corredores urbanos, ¿no? Estos son dos componentes importantes del espacio urbano que lo vamos a ver a través de diversos ejemplos para tener una postura muy ordenada desde lo teórico y poder fundamentar nuestros proyectos, ¿no? En estas tres imágenes, si ustedes se fijan, son imágenes que tienen que ver con, fíjense, esta imagen de arriba, prácticamente hay una línea divisoria que se convierte como una especie de eje medianero para un tipo de tejido urbano y para otro tipo de tejido urbano. Es decir, la ciudad es una suma de contrastes, en este caso, que no están pensados ni ordenados, ¿no? Este es un famoso edificio, un muy conocido edificio de Rem Koolhaas, en la ciudad de Porto, en Portugal, la Casa da Música, en donde, si ustedes se fijan, es un objeto completamente ajeno al sitio y al contexto en relación a los tipos de edificios que están alrededor del edificio de Koolhaas, ¿no? Eso sugiere también una serie de consideraciones desde el punto de vista urbano. ¿Vale también proyectar este tipo de objetos que no tienen mucho que ver con ese contexto? Entonces, esas son preguntas que nosotros nos debiéramos hacer
y que son temas que llaman a una polémica interesante, ¿no? Y este otro caso, el de abajo, un conocido proyecto también de los años 50, del arquitecto I.M. Pei, el arquitecto de las Torres Gemelas, un conjunto habitacional que fue prácticamente demolido por la cantidad de problemas urbanos, por los problemas sociales de discriminación y de violencia que se produjeron por el completo desconocimiento de cómo es la conformación de ese contexto y pretender de que solucionar el problema de la vivienda pasa por crear torres o edificios o bloques de una determinada cantidad de niveles, ¿no? Entonces ahí se ponen en evidencia una serie de situaciones que nosotros las vamos a ir señalando, pero también a partir de una serie de consideraciones que nos hacen ver la realidad de nuestro país, la realidad de nuestra sociedad, las profundas diferencias que tenemos como país, en donde ya desde los años 40, esta es una pintura de un gran pintor argentino, Antonio Verne, que en los años 40 retrata los problemas sociales, ¿no?, de la Argentina, y a través de esta pintura muestra, se llama Pan y Trabajo la pintura, y muestra esos rostros sumamente preocupados por el pan y por el trabajo. Y esos rostros ocupan una ciudad, están prácticamente, ¿no?, en una calle. Es decir, que el problema de lo urbano significa también meterse en una cuestión importante que pasa por la realidad económica y la realidad social, ¿no? Entonces, estamos en un momento muy, muy complicado en la Argentina y tenemos que saber leer esta problemática a partir de lo que sucede en la calle. La calle hoy no es solamente un espacio urbano de contemplación y deleite, sino que se convierte en un espacio también de drama político y de drama social, ¿no? Entonces hay que saber leer la ciudad para poder entenderla en todos esos componentes que no son solamente lo urbano y lo arquitectónico. Están imbricados, están mezclados, una serie de dialécticas que no la podemos soslayar. Esta tapa, que es del libro, un libro que a mí me gusta remarcarla y utilizarla, es de un intelectual norteamericano que habló hace muchos años sobre la crítica en arquitectura, Wayne Attoll, y la tapa alude a una serie de colores de esta morfología urbana, y esos colores van a ser establecidos en función de un pensamiento, en función de un plan. ¿Qué es lo amarillo? ¿Qué es lo rojo? ¿Qué es lo azul? ¿No? Cómo se organizan los diferentes espacios que uno cree que son anodinos, pero porque están dibujados en blanco y negro, pero uno tiene que saber ponerle el color adecuado para empezar a entenderlos. Entonces, ahí se juntan dos conceptos que a nosotros nos interesa remarcar mucho, que es el concepto de la representación gráfica y el concepto de la comprensión de los problemas urbanos, ¿no?, con una metodología muy simple que es asignarle color a estos componentes de la ciudad. En la siguiente, ya hemos visto, hemos hecho referencia a este trabajo del taller del semestre del 2021 y que ahora va a ser también trabajado en el 2022 con el mismo tema: vivienda social productiva para los alumnos de segundo, tercero, cuarto y quinto año, y obviamente también equipamiento comunitario en función de los intereses que tengan los alumnos de cuarto y quinto año, ¿no? Entonces esos componentes urbanos nosotros los pensamos a partir de saber leer qué parte vamos a dejar libre de este terreno y qué parte nos vamos a concentrar con las actividades de vivienda y las actividades comunitarias. Esta es una solución posible que la planteó una alumna, Julieta Cosio, el año pasado, ¿no? Pero eso no significa que hay que seguir con esta estrategia.
podemos tener muchas otras propuestas o una diversidad de propuestas en función de los intereses que tengan los alumnos de los distintos cursos. Pero también es necesario entender cuál es el origen de los problemas de las ciudades contemporáneas en función también de la tradición latinoamericana, ¿no? La tradición latinoamericana que señala una serie de puntos básicos para poder entender la problemática de una ciudad, que tenemos que prácticamente llegar hasta el periodo fundacional, ¿no? De la historia de nuestras ciudades. Entonces, sin embargo, las ciudades fundacionales, las ciudades que se han hecho prácticamente en toda América Latina, como ustedes saben, parten de una trama que ha tenido diversas características, se han ubicado en distintas zonas. Por lo general en América Latina las ciudades más importantes están ubicadas cercanas a puertos, porque eso era obviamente estratégico desde el punto de vista de la colonia, ¿no? Pero además tenían una determinada conformación geométrica, esto de San Miguel de Tucumán, con la Plaza Independencia en el centro y la estructura de 9 manzanas por 9, ¿no? Perdón, creo que sí. Sí, 9 por 9. Con las calles de ronda organizadas por la avenida Sáenz Peña, por la calle Santiago, la calle General Paz y la calle Jujuy y Salta. Eso va a generar una trama ordenadora en donde a mediados o a comienzos del siglo XX se logran establecer una serie de criterios que van a tener mayor o menor éxito cuando se produce la expansión urbana o la modificación, ¿no?, de esa trama geométrica ordenada, con la aparición del automóvil y con el crecimiento poblacional y con la aparición de nuevas actividades que no estaban contempladas obviamente en las ciudades fundacionales, ¿no? Entonces, cuando comienza esa transformación en todo el mundo, a comienzos del siglo XX, con la irrupción de la nueva visión sobre lo que debe ser la arquitectura moderna, Le Corbusier visita, como ustedes saben, visita Buenos Aires en 1929, ¿no? Llega en avión, y Le Corbusier dice en estos gráficos que él hace, porque hace 9 conferencias en la ciudad de Buenos Aires y dibuja América Latina, y dice: acá hay 2 ciudades, una es Nueva York y la otra es Buenos Aires. Las dos se van a convertir en faros del mundo, ¿no? Buenos Aires, fíjense cómo la señala con un punto de confluencia de un interior y un punto de irradiación hacia el exterior. Ese es el resultado que hoy en la Argentina tiene actualmente Buenos Aires. Compite con Nueva York en esa distribución como ciudades importantes a nivel mundial, ¿no? Entonces, Le Corbusier lo que plantea es cómo se deben transformar esas ciudades a partir de la modificación de esa trama que fue creciendo de una manera indiscriminada sin ningún tipo de plan. Y este es el plan director que se realiza para Buenos Aires ya a fines de la década de los 40, en donde aparece la contaminación, entre comillas, de los grandes equipamientos que Le Corbusier y los arquitectos del movimiento moderno, a través del CIAM, el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, empiezan a pensar para las ciudades, ¿no? Los grandes corredores urbanos, la inserción de los espacios verdes, la inserción de un sector de edificios de oficinas en terreno que se le gana al Río de la Plata, los grandes edificios, la ruptura de la cuadrícula y la aparición de los edificios en torre, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones que tienen que ver con un nuevo trazado de la manzana urbana, fíjense los famosos edificios
radiantes, como le llamaba Le Corbusier, puesto en un verde que era común a todos. Es decir, que desaparece la división territorial, la división parcelaria de las manzanas de la colonia, y se establece un nuevo criterio en donde, a partir de un urbanismo sustentable y yo diría accesible y democrático para todo el mundo, no hay propiedad privada, desaparece la propiedad privada y se constituye un espacio verde que es propiedad de todos, ¿no? Y los edificios privados que se van a conformar a partir de esta configuración geométrica con un determinado factor de ocupación y una determinada densidad, ¿no? Entonces comienzan los primeros estudios de cómo debieran ser el crecimiento de las ciudades, ¿no? Entonces nosotros estamos en una instancia de comprensión del gran fracaso que fue esta política o esta visión arquitectónica que se puede comprobar en muchas ciudades, incluida Brasilia, que es la ciudad por antonomasia del movimiento moderno, con obviamente muchos logros, pero también graves desaciertos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de entender nuestra propia ciudad. Esta es la Plaza Independencia, el área céntrica de San Miguel de Tucumán con las manzanas alrededor, y empezar a entender que si esto es lo que vale la pena tener como ciudad contemporánea, con la gran densidad y escasa planificación, y cuando existe planificación, pésima planificación. Entonces, la falta de criterios que tienen que ver con espacios amigables, espacios públicos, con la irrupción de la pérdida de los centros de manzanas, como se pueden ver en estos, ¿no? En estas manzanas típicas, y como también la denuncia del estado actual de la ciudad era graficada en este plan, en estos dibujos del plan director para la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con la gran contaminación ambiental, falta de sol, falta de aire, falta de luz natural, y cómo esa manzana se propone prácticamente eliminar gran parte de los edificios existentes y proponer un nuevo amanzanamiento con otro tipo de densidad, lo cual también ha sido un gran fracaso de la arquitectura moderna. Y nosotros tenemos en nuestro Tucumán una nula planificación ordenada, en donde tenemos un plan estratégico que fue creado durante los primeros años del siglo XXI, y que hoy está prácticamente sin aplicación racional, ¿no? Entonces ese plan estratégico marcaba estos corredores, estas 4 viñetas típicas gráficas que mostraban cuáles eran las grandes falencias y a su vez grandes oportunidades que tenía la ciudad, ¿no? Con los 2 grandes corredores, este-oeste, el corredor del Cerro y el corredor de la banda del río Salí. Nuestro terreno está prácticamente por aquí, acá, ¿no? cercano tal vez a este corredor y a este otro, ¿no? Entonces, esa propuesta que nosotros estamos tratando de instrumentar es generar una mirada crítica sobre la ciudad latinoamericana, pero también tratar de entender una escala apropiada de nuestros planteamientos, de los proyectos de vivienda, y que sea consistente con esa lectura de que la ciudad necesita plantear edificios que tengan la posibilidad de crecimiento, edificios que se puedan construir a través del tiempo, que tengan una buena relación con las áreas cercanas, ¿no? Con el tejido de la vivienda en sus alrededores, y que sea también consistente con una buena
relación con los espacios verdes si es que están en una relación tan próxima como es el caso del Parque Guillermino, ¿no? Entonces no podemos pensar en este sitio con una gran densidad urbana teniendo el parque tan cerca. Entonces hablábamos de que ese conjunto de viviendas debía tener una relación intrínseca con una arquitectura de paisaje coherente, ¿no? Bueno, este es uno de los trabajos que, en este caso es el trabajo que realizó Pablo Salazar, que está presente ahora en la clase y que va a desarrollar su otra parte de quinto año. Cuando hablábamos de sistemas arquitectónicos, estamos hablando de cómo nace la idea, el concepto y la geometría a través de estas viñetas básicas, ¿no? Organizativas, para poder entender el núcleo básico, que sería uno de estos, y cómo ese núcleo básico puede ir girado, rotado, y va a generar toda una arquitectura de sistema en donde esto va a permitir que uno pueda construir una célula inicial y luego, en años posteriores, pueda ir creciendo hasta generar el completamiento de todo ese conjunto. Entonces, eso es lo principal que tenemos que pensar en la arquitectura del sistema, pensar el cómo es ese módulo básico que me va a permitir generar un tejido urbano adecuado, ¿no? Sí, diga. Es decir, que el módulo básico sería un punto central de donde empezar a distribuir las ramas de caminerías y de automóviles. Exacto. Ese módulo básico, esa es una figura geométrica que me permite a mí ordenar los elementos de tanto de los núcleos de circulación como los espacios recintos, y que a su vez con operaciones geométricas de la simetría, ¿no? Yo puedo rotar, puedo reflejar, ¿no? Y puedo extender esa figura y me va a generar un tejido urbano que va a tener distintas propiedades, distintas características, porque lo urbano tiene que ver también con lo que nosotros le llamamos el orden y a su vez el misterio que uno tiene que tener cuando camina por un sector de la ciudad, ¿no? Eso está en una clase que nosotros la destinamos a las cualidades de lo urbano, que la pueden ver también en YouTube, sobre los postulados de un filósofo inglés que se llama de Botton, en donde habla de 6 cualidades de la ciudad. Bueno, esta es una de esas cualidades, no nos vamos a detener en esto ahora, pero sí tratar de que los proyectos, a partir de los sistemas arquitectónicos, tengan esa cualidad, ¿no? Tengan una cualidad de que la sorpresa es un elemento fundamental también para lograr un buen proyecto arquitectónico urbano, ¿no? Hay una clase que yo les recomiendo mucho, que ustedes la pueden ver, del taller de Bares, que es el taller de La Plata, del taller de Bares, Schnack y Casas, en donde hacen una clasificación tipológica, y está en YouTube, ahí tienen ustedes el link, dictada por el arquitecto Juan Martín Flores, en donde hace un recorrido por una diversidad de tipologías muy consistente de los últimos años con respecto al tema de vivienda, en donde aparecen los distintos aciertos que se han ido produciendo en determinadas épocas, ¿no? Entonces, es como que para producir el tema de cuarto y de quinto año hay que tener como un archivo mental, ¿no? De saber cómo se soluciona un determinado tema del problema habitacional, ¿no? Entonces, yo hice una serie de apuntes que tienen que ver con esos temas, pero si ustedes los recorren a esa clase, van a encontrar ahí van a encontrar las herramientas para posibilitar una buena solución, tanto urbana como arquitectónica, ¿no? Y entender que la manzana, esta es una solución de un edificio en la Ciudad de México, el famoso Colegio de las Vizcaínas del siglo XVIII, en donde se organiza la manzana completa a partir de algo que es, yo diría, bastante simple y básico, ¿no? Es rodear a las calles vehiculares que están acá. Este es un eje, esta es una avenida importante,
y rodear a las calles vehiculares de algo que es básico y fundamental, que es tener una serie de locales comerciales, que en este caso tienen un plus, porque eran locales de alquiler, pero también para vivir, ¿no? Entonces, estos cuadrados, que ustedes los tengo yo desarrollados en otra diapositiva, pero estaban destinados a que la gente pueda vivir y trabajar. La planta baja se la destinaba, pero no eran locales comerciales para que sea una gran tienda de ropa, no, eran locales con una determinada superficie destinados a artesanos, ¿no? Esto es, acuérdense, estamos hablando de 1700, ¿no? Destinados a artesanos, a trabajadores, en donde ellos podían desarrollar su medio de vida y arriba vivir en una especie de entrepiso. Y el centro de la manzana está destinado, al cobrar la renta de estos locales, el centro de la manzana está destinado al colegio religioso de las Vizcaínas. Es decir, que hay toda una ecuación económica, financiera, de una gran sabiduría, ¿no? De encontrar un paisaje, encontrar una masa edilicia que tiene que ver con el resto de la ciudad, ¿no? Entonces, el adecuado manejo de esos límites posibilita tener una manzana, como en este caso también este es un edificio religioso en Toluca, que está rodeado por una gran galería, como una gran recoba, en donde uno tiene la posibilidad de caminar, de tener actividades comerciales y arriba un piso de oficinas gubernamentales, ¿no? O de oficinas de administración o de alquiler, y en el centro está la catedral. Entonces hay una gran lectura inteligente de cómo se debe trabajar esa manzana. Y nosotros tenemos que responder a las nuevas problemáticas, ¿no? En este caso, por ejemplo, este libro de Juan Manuel Bortagaray, un arquitecto muy interesante que ya falleció, lamentablemente, un arquitecto muy importante en Buenos Aires, habla de esta cuestión. Fíjense hasta el nombre: Habitar Buenos Aires, las manzanas, los lotes y las casas, ¿no? Es decir, no podemos analizar el tema de la vivienda sin analizar los lotes y sin analizar las manzanas y sin analizar, en definitiva, lo que nosotros pensamos que debe ser la ciudad. Tanto que el nuevo Código Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires está proponiendo salirse de esta norma que regulaba las manzanas del código anterior, como pueden ser incluso las manzanas de la ciudad de San Miguel de Tucumán, con graves desaciertos, con graves problemas de pretender unificar y de crear una alta densidad en esta porción de la manzana, ¿no? Incluso permitiendo abrir patios interiores para que ventilen locales habitables, cosa que es una aberración, que eso no se le ha ocurrido a ninguno de los maestros del movimiento moderno. Sin embargo, estos códigos han sido producidos por todos alumnos del movimiento moderno. Eso es lo inverosímil, lo llamativo y lo que además exaspera, ¿no? Entonces uno ve la ciudad hoy con una cantidad de patios. Si ustedes recorren cualquier parte de la ciudad céntrica de San Miguel de Tucumán, van a recorrer que la municipalidad permite que hayan patios interiores a donde ventilan baños, dormitorios, hasta estares, cosa que es una aberración, ¿no? Entonces el Código Urbano Ambiental hoy establece que el ajuste debiera ser de permiso edificatorio, debiera ser consistente con lo que uno tiene como vecino. Entonces ya no quiere decir que porque yo tengo un edificio de 20 pisos al lado yo pueda construir los 20 pisos también. No, la reglamentación va a cambiar en función de cada caso particular, tratando de completar una lectura ordenada de todo el perfil de la manzana, ¿no? Y ese es el resultado. El resultado, fíjense esta imagen de Tucumán, de la calle Congreso. Lamentablemente no tendría que haber tomado una imagen también de la calle Congreso actual, en donde cómo era esa ciudad en el siglo XVIII, siglo XIX, y cómo es una calle urbana, la calle Rivadavia actualmente, ¿no? Con una disparidad y con un contraste total, en donde además
no tenemos una línea demarcatoria ordenada, sino que con los retranqueos han permitido un fraccionamiento totalmente ajeno a ese perfil homogéneo que tenía la ciudad de antes, ¿no? Y eso lo ve uno en cualquier vista, cuando se asoma a cualquier balcón de la ciudad, es esto lo que tenemos, ¿no? Entonces, estos son los 6 puntos que hablábamos hace un momento, que están explicados en una clase también, los 6 puntos de Alain de Botton: variedad y orden, vida activa, compacidad, orientación y misterio, escala humana y expresión de lo local. Entonces sería interesante cómo se articulan estos 6 elementos como categorías de crítica, incluso para nuestro planteo del conjunto habitacional, del conjunto urbano, ¿no? Eso es lo que está incluso marcado en varios de los trabajos que han hecho los alumnos del año pasado. Y no podemos permanecer en silencio. Yo el año pasado, cuando se produjo la inauguración de la Plaza Independencia, una mañana salí a recorrerla y me senté a escribir sobre todos los desaciertos que hubo en ese gran trabajo, ¿no? Lo pueden ver esto si lo buscan en mi Facebook, está Otra Oportunidad Perdida, en donde uno lamentablemente deja en manos de funcionarios municipales, en donde no se promueve un sistema de concursos, en donde la ciudadanía no se entera de lo que se está haciendo, y donde además lo que se construye tiene graves desaciertos desde el punto de vista del mantenimiento, del punto de vista ambiental, del punto de vista de lo que debiera ser una plaza, de la plaza principal de una ciudad, ¿no? Y ahora vamos a ver, a partir de lo que nosotros entendemos que se puede producir como una gran herramienta de análisis que nos permite Google de un tiempo a esta parte, poder analizar las distintas ciudades, ¿no? El año pasado los alumnos hicieron un trabajo muy interesante observando su cuadro donde viven, ¿no? Y analizando diversas situaciones de quiebre, contraste, desproporciones, problemas de uso de los espacios. Es decir, la ciudad se constituye como una especie de laboratorio de análisis y de investigación. Solo hace falta salir a caminar por la manzana donde ustedes vivan para empezar a notar y para aprender a leerla, la ciudad, de una manera diferente, ¿no? Entonces ahí van a encontrar una serie de datos, de situaciones, de observaciones que es oportuno que las vayan teniendo. Esto es Tucumán, fíjense cómo es el tejido de Tucumán. Esto es Braga, Portugal, en una ciudad donde yo tuve la oportunidad de estar un buen tiempo, y donde uno camina por una parte que corresponde a una traza medieval, ¿no? Que es muy distinta a la ciudad tradicional nuestra, ordenada, cuadrangular. Esta es Bruselas. Fíjense cómo se organiza una manzana en Bruselas. Prácticamente hay un anillo edificatorio, ¿no? Y un amanzanamiento central, en donde uno, cuando la mira por Google, prácticamente es un gran espacio verde. Es como que la ciudad no se nota, ¿no? Y no se nota por esto, por esa baja, a pesar de que hay edificios altos, que son edificios de 6, 7 pisos, pero tiene ese gran pulmón verde en el centro, que en algunos casos es propiedad privada y en otros casos es propiedad municipal, ¿no? Y esta es la mancha horrorosa que tiene una ciudad como Buenos Aires, desequilibrada absolutamente, ¿no? Con esa gran densidad. Este es el Obelisco, en donde ustedes pueden ver prácticamente que bueno, todos los espacios son invivibles, ¿no? Cómo llega el sol al interior de estas manzanas. Y cómo también, este es un barrio muy conocido de Buenos Aires, que es la geometría de lo urbano, en donde aparece esta idea de espacios recintos a partir de las teorías urbanas de las décadas de los 60, ¿no? En donde tenía que aparecer los grandes ejes viales, la ciudad que propugnaba el CIAN, grandes ejes viales, calles peatonales en un primer nivel,
donde el auto estaba segregado del peatón y donde aparece estos anillos con espacios comunes. Entonces, son lecturas que nos permite hacer Google. Esta es la Ciudad de México, en el casco céntrico, el casco histórico de la Ciudad de México. Fíjense, a pesar del tiempo, aparece una propuesta con patios interiores bastante ordenada, ¿no? Muy ordenada de la ciudad, y cómo en otras expansiones de la ciudad ya se comienza a desvirtuar esa idea de la manzana cuadrada, ¿no? Y empieza a aparecer la manzana rectangular. Esta es la ciudad de París, cuando aparece un río como configurador fundamental del burgo, de la ciudad del burgo medieval, ¿no? Donde el río era un elemento fundamental, como elemento de protección, y cómo a través de las distintas transformaciones que va teniendo París en sus distintas épocas, van a aparecer los grandes bulevares, que se los nota en las afueras de París. Esta es la zona de Denfert-Rochereau, ¿no? Yo estaba acá en un hotel cerca de esta parte y básicamente son esos grandes ejes viales y que con una arquitectura que tiene esa gran característica homogénea, ¿no? También volvemos a Buenos Aires, a San Fernando, otro tejido atípico de nuestra ciudad, donde aparece el río, el Tigre, ¿no? Y que eso le da una conformación absolutamente diferente al resto de la ciudad, ¿no? La ciudad que está de la Avenida Libertador hacia el oeste. Entonces, la ciudad de Siena, en Italia, fíjense ese recorrido, esos espacios cívicos, esas calles, ¿no? Calles, pasajes, que se crean sin planificación, entre comillas, ¿no? Ese burgo medieval que se va armando a través de generaciones y generaciones y alcanza esa gran calidad urbana, ¿no? Estas son las afueras de Siena, una ciudad que va a crecer prácticamente siguiendo líneas organizativas y se van a crear grandes áreas verdes entre una zona y otra, áreas cultivables que no son urbanizables porque ellos tienen una ley de uso del suelo, las ciudades europeas, que es muy inteligente y permite estas situaciones, ¿no? Que la ciudad se vaya urbanizando en zonas adecuadas, apropiadas, y vayan manteniéndose los valles de producción. Entonces, no es como una división como la que nosotros tenemos acá en nuestras ciudades, en donde la periferia es muy difusa, ¿no? En cambio, las ciudades europeas están muy bien marcadas, ese límite entre lo edificable y lo no edificable. Este es también parte de Valencia, las grandes regeneraciones urbanas, como la Ciudad de las Artes y la Ciencia, que se crea en el cauce del viejo río Turia, a partir de la desecación del río Turia, que era el río que rodeaba Valencia, y van a aparecer estas grandes operaciones urbanas de la Ciudad de las Artes y de la Ciencia, ¿no? Como grandes equipamientos que van a configurar, en este caso, van a configurar de una manera notable esta parte de la ciudad, ¿no? Entonces nos sirve, bueno, esta es la parte histórica, el centro histórico de Valencia. Acá está el cauce del río, el Turia, ¿no? Que fue desviado. Bueno, el mar, la cercanía de esta ciudad con el mar. El caso de Venecia, Italia, un caso tan particular. ¿Rafael? Sí, diga. Disculpe, pero también no se vería también lo que usted está resaltando, lo del módulo básico y lo de la parte de espacio verde en la zona de Madrid, España también. Sí, ya lo vamos a ver, creo que hay una imagen de Madrid. Sí, sí. Bueno, este caso tan particular de la urbanización de Venecia y los islotes próximos, ¿no? De cómo se gana terreno al mar bajo un sistema y una idea constructiva y cómo Venecia fue a través de la historia la ciudad de las oportunidades, ¿no? O sea,
Hoy prácticamente es una de las ciudades más ricas del mundo y que todo el mundo quiere visitar, ¿no? Entonces aparece toda una idea que la hace muy atractiva. Entonces, todas estas cuestiones pasan por saber entender qué es lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Y entonces, estas fueron las indicaciones que le dimos a los alumnos del año pasado sobre un ejercicio sobre la manzana urbana, en donde tenían que aplicar las cualidades de la ciudad según Alain de Botton y empezar a encontrar elementos formales en cada uno de los recorridos que uno pueda hacer, ¿no? Fíjense esta foto, por ejemplo, de este edificio que esto está en la calle Las Piedras no, Chacabuco creo que es, ¿no? Esta tipología tiene que ver con estas otras dos tipologías que están a su alrededor, a cada lado, ¿no? Entonces, preguntarnos si las intervenciones arquitectónicas y las intervenciones nuestras en la ciudad son consistentes con un respeto por la ciudad, ¿no? Y estas son obras de colegas arquitectos, ¿no? Entonces, la falta de cultura arquitectónica hace que se produzcan estos errores, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a descubrir que en una ciudad, cuando uno la camina, en nuestras manzanas, hay hendiduras urbanas, como estas, por ejemplo. Esto es un conjunto de vivienda que está en la calle Crisóstomo Álvarez, al 800, creo, y que constituyen como una especie de vacío interesante porque crean una perspectiva distinta al interior de la manzana, ¿no? Entonces hay hendiduras, hay transiciones, hay quiebres, hay transiciones como en este caso, que es la entrada a un viejo conventillo que está en Crisóstomo Álvarez al 100, ¿no? Hay quiebres, hay contrastes, hay retículas, senderos, tramas, huellas, plegados, tejidos, movimientos, direcciones, intersecciones, continuidad, discontinuidad. ¿Cuántas palabras podemos encontrar, ¿no? para caracterizar los temas estos de análisis urbano, ¿no? Entonces, bueno, estos son los trabajos que hicieron los alumnos del semestre pasado, encontrar las escalas macrourbana, la mesurbana, el tejido de lo microurbano, y hablar sobre estos valores, ¿no? Sobre la escala humana, sobre la exposición de lo local, la expresión de lo local, ¿no? Investigar sobre otras ciudades a través de Google. No necesariamente tenemos que viajar, podemos hacerlo a través de Google, ¿no? Entonces, nos parecía interesante que plantear acá, y ya para finalizar, que las ciudades tal vez sea el artefacto más complejo que ha inventado el hombre como especie, ¿no? Y sin embargo, hoy estamos enfrascados no tan solo en su cuidado, en su respeto, en su valor, sino que estamos aparentemente también convencidos de que hay que destruirla, ¿no? No tanto, más grave que eso, yo diría, es destruir a nuestro semejante, ¿no? Entonces uno interpreta que lo que está pasando hoy en el mundo a partir de este problema entre Rusia y Ucrania, ¿no? Y uno piensa que ya estamos o nos estábamos liberando de este tipo de conflictos armados, ¿no? O que nos estábamos liberando de las peores dictaduras que han asolado el mundo en el siglo XX. Entonces, yo creo que no podemos desconocer esto. Tenemos que sentar una posición, repudiar fervientemente todo este afán destructivo que tienen los políticos, los grandes líderes mundiales, ¿no? Y tratar de que ser consciente de que una ciudad se construye a través de generaciones y generaciones, ¿no? Entonces, me parece importante terminar esta parte de la clase con esta reflexión, ¿no? No más dictaduras en el siglo XXI.
Sí, estamos terminando. Déjame que cierro, grabo y seguimos. ¿Eh? Esperamos un segundito. Disculpe, profe, el receso de 5 minutos, ¿puede ser? Sí. Ya terminamos. Ya, un momentito. Sí, disculpe. Profe, una pregunta. Pasa que, bueno, a mí se me cortó justo cuando estábamos entrando en espacios urbanos. Y no sé si usted lo dijo, pero dijo que eran 2 componentes los más importantes. ¿Qué los nombró? Y si los nombró, ¿los podría volver a nombrar, por favor? ¿Componentes de qué? ¿Me dices? No te escuché bien. Pasa que, bueno, a mí se me cortó por el tema del internet, se salió cuando estábamos hablando de, bueno, de la morfología arquitectónica y los espacios urbanos, los componentes. Y bueno, usted dijo que habían 2. Las manzanas y las calles urbanas. Ah, listo, las manzanas y las calles. Sí, manzanas y calles. Esos son los que hemos visto ahora, hemos visto manzanas. La segunda parte de la clase vamos a tocar el tema de las calles y los corredores urbanos, que eso ya va a ser mañana, ¿no? Bueno, sí, eso quería saber, digamos, porque estoy anotando. Gracias.